antes de que los disparos lo convirtieran en leyenda, antes de que la locura y la traición se apoderaran de su voz. Dus van der Linde fue solo un chico solitario en un país roto por la guerra. Nació alrededor de 1858, en plena tensión previa a la guerra civil. Su padre luchó por la Unión y murió en Gettysburg, una de las batallas más sangrientas de la historia estadounidense. No sabemos mucho sobre él, solo que murió por lo que creía justo, y eso dejó una marca profunda en el joven Dus. Desde entonces, Dus desarrolló un fuerte resentimiento hacia los sureños, no solo por la muerte de su padre, sino por lo que esa guerra representó: poder, esclavitud, arrogancia. Una nación dividida por la ambición de los que controlaban la ley. Pero el enemigo no solo estaba en el sur. En casa, Dus tampoco encontró consuelo. Su relación con su madre era tensa, amarga. Y cuando cumplió 15 años, hizo lo que haría toda su vida: se marchó. Se fue sin mirar atrás. Dicen que meses después, un tío suyo le informó que su madre había muerto. Pero para entonces, la herida ya estaba cerrada, o al menos, eso decía. La muerte de sus padres no solo lo dejó huérfano, lo dejó libre. Libre para construir su propia moral. Libre para soñar con una vida sin reglas, sin límites, sin gobierno. Dus no quería riquezas. Quería autonomía. Quería mirar al mundo y decir: yo elijo mi destino. Para cumplir ese sueño, se convirtió en criminal. No por ambición, sino por convicción. Y en esa vida de riesgo y fuego cruzado, conoció a otro forajido, Colm O'Driscoll. Al principio, fue una extraña sociedad. Dos hombres con hambre de libertad, con ideales distintos pero el mismo enemigo: la ley. Pero en el salvaje oeste, las alianzas duran lo que dura una bala en el revólver. La tragedia llegó con sangre. Dus mató al hermano de Colm. Y Colm, en represalia, le arrebató lo más valioso que tenía: su compañera, su amor. Annabelle no fue solo una venganza, fue el principio del derrumbe. Desde entonces, Dus ya no luchó solo contra el sistema. Luchó contra la traición, contra la pérdida, contra el dolor que nunca quiso enfrentar. Esa herida lo acompañó para siempre. Annabelle fue la última persona que amó de verdad, sin que mediara la lealtad o la conveniencia. Y perderla fue como perder su alma. Ese joven soñador, el que creía en la hermandad, en la justicia a su manera, comenzó a endurecerse, a cerrarse, a llenar el vacío con discursos, con armas, con poder. Y con el tiempo, esa herida sin sanar se convirtió en el corazón mismo de su locura. Esta fue la juventud de Dus van der Linde. Una vida marcada por la pérdida, la decepción y la necesidad de controlarlo todo. No para dominar el mundo, sino para no volver a sentir que el mundo lo domina a él. Dus van der Linde no era solo un líder. Era un símbolo, una voz contra la opresión. Un hombre que soñaba con una sociedad libre, sin reyes ni amos. Solo almas vagando en tierras salvajes, sin más ley que la propia conciencia. Pero la mente de Dus escondía algo más. Bajo su voz firme y su mirada intensa, habitaba una tormenta. Lo que al principio parecía pasión, con el tiempo se transformó en paranoia. Lo que antes era liderazgo, se volvió manipulación. Y lo que un día fue carisma, terminó siendo un delirio de grandeza. Trastorno narcisista de la personalidad. Dus tenía una necesidad insaciable de ser admirado. Era más que un deseo, era su combustible. Necesitaba ser el centro, el faro, el sabio. Cuando hablaba, sus palabras eran casi proféticas. Tengo un plan. Confíen en mí. Todo estará bien. Pero cuando alguien lo cuestionaba, lo tomaba como una traición. No aceptaba errores. No aceptaba fallos. Porque para Dus, fallar era igual a perder el control. Y perder el control era volver a ser aquel niño abandonado por su madre y por la guerra. Paranoia progresiva. Con el paso del tiempo, Dus empezó a ver enemigos donde no los había. Sospechaba de todo, de todos, incluso de los que le habían jurado lealtad con sangre. O sea, Arthur, incluso Sadie o Jon. Todos terminaron bajo su lupa. Todos, en algún momento, se convirtieron en posibles traidores. Pero la paranoia no era producto de la traición externa. Era el reflejo de su propia traición interna. Dus se estaba traicionando a sí mismo y necesitaba culpar a alguien más. Delirio megalomaníaco, psicosis funcional. En sus últimos años, Dus ya no hablaba como un hombre. Hablaba como una figura mesiánica, como si cada decisión fuera parte de un plan superior que nadie podía comprender más que él.
Lo vimos arriesgar la vida de su banda por promesas vacías. Lo vimos justificar asesinatos con frases filosóficas. Lo vimos arrastrar a su familia a la ruina, mientras aseguraba que todo estaba bajo control. Y cuando todo se desmoronaba, sonreía, porque en su mente, el caos no era el fin. Era parte del diseño, parte del plan que jamás revelaría. Así es como se comporta alguien que ha cruzado la línea entre el idealismo y la locura. Dus ya no distinguía entre el bien y el mal. Solo distinguía entre lo que alimentaba su visión y lo que la amenazaba. Y cuando su delirio encontró a alguien dispuesto a susurrarle al oído lo que quería oír, lo abrazó. A veces, un hombre no se define por lo que dice, sino por las personas que lo rodean, por cómo las cuida, por cómo las ama, y por cómo, al final, las traiciona. Dus van der Linde siempre habló de lealtad, de hermandad, de familia. Pero la tormenta que se desató dentro de él, ni sus vínculos más sagrados lograron salvarlo. Osea Matthews, el equilibrio perdido. Dus y Osea se conocieron siendo jóvenes. Ambos eran forajidos, sí, pero también soñadores. Eran más que socios, eran hermanos, complementos. Osea era el pensamiento frío, la estrategia, la brújula moral. Dus, el fuego, la pasión, el discurso. Juntos construyeron algo que parecía imposible en un mundo de pólvora, una familia. Pero a medida que Dus se hundía en su propia grandiosidad, Osea era el último que le decía la verdad. Le pedía que se detuviera, que pensara, que cambiara. Y eso, para Dus, se volvió insoportable. No soportaba que Osea lo viera con ojos humanos. Quería que lo viera como un líder infalible. Y cuando Osea murió, algo en Dus murió con él. Su voz de conciencia se apagó, y el caos empezó a reinar. Arthur Morgan, el hijo que quiso, pero no supo amar. Arthur no fue solo su protegido, fue su hijo en espíritu, un reflejo de lo que Dus creía que podía formar, un hombre fuerte, leal, con principios. Durante años, Arthur creyó en él como se cree en un padre, con devoción, con admiración, con fe. Pero a medida que Dus se perdía en sus delirios, Arthur fue el primero en notar la grieta. La violencia ya no tenía propósito. Los planes ya no tenían sentido. Dus se alejaba de sus ideales, y Arthur ya no podía seguirlo. En vez de escucharlo, Dus lo empujó, lo acusó, lo traicionó. Arthur se convirtió en la conciencia que Dus ya no quería oír. Y eso lo convirtió en su enemigo más doloroso. Pero en el fondo, Arthur no lo odiaba. Lamentaba haber perdido al hombre que lo crió. Y murió, no con rencor, sino con tristeza. Tú cambiaste, Dus. Y Dus, en su última mirada, lo sabía, pero no podía admitirlo. Machiavel, la voz de su ego. Machiavel fue todo lo contrario a Osea y Arthur. No era sabio, ni leal, ni noble. Era un parásito, un lobo disfrazado de aliado. Pero Maike tenía algo que Dus ya no encontraba en nadie más. Admiración ciega. Maike no lo cuestionaba, lo exaltaba, le decía que era brillante, que tenía razón, que los demás eran débiles. Dus, hambriento de validación, eligió esa voz. Mientras Osea y Arthur lo confrontaban con la verdad, Maike le ofrecía una mentira hermosa, que él aún era el Salvador, que el problema no era Dus, sino todos los demás. Y Dus, roto por dentro, eligió la mentira. Dus van der Linde no era solo un forajido, era un idealista. Creía que la ley era una herramienta de los ricos para controlar a los pobres, y que la única forma de vivir realmente era vivir libre. Su anarquismo no era solo político, era espiritual. Soñaba con un mundo sin gobiernos, sin bancos, sin cadenas. Un lugar donde cada hombre decidiera su propio destino. Pero el mundo cambió. Las ciudades crecieron. El progreso se impuso. Y Dus se quedó atrás. A medida que su sueño se desmoronaba, él se volvió más violento, más ciego, más terco. Rechazó la verdad. Rechazó a quienes lo amaban. Y eligió a quienes alimentaban su ego. Dus no era un monstruo. Era un hombre con ideas hermosas y métodos equivocados. Un líder que confundió la libertad con el control. Y que, en su lucha por no ser dominado por nadie, terminó dominado por su propio orgullo. Dus representa al soñador que el mundo no pudo sostener. Y al hombre que no supo cuándo dejar de luchar. No murió como héroe, pero tampoco fue un simple villano. Fue, al final, un alma perdida entre el ideal y la realidad. Al final Dus
termina reconociendo que no puede ir en contra de su naturaleza, siendo víctima de su propia filosofía y ego.